¿Qué tal, comunidad Gema? Bienvenidos a otra clase de fisiología renal. Mi nombre es Alan Fegar y en este video vamos a estar hablando acerca de las generalidades del estado ácido-base, parte 1. Comencemos. Arranquemos por definir las cuestiones más básicas, que van a ser, en principio, definir a un ácido y a una base. Estos, a lo largo de la historia, han sido redefinidos infinidad de veces, pero nosotros aquí nos vamos a quedar con la definición de Bronsted-Lowry, el cual postula que los ácidos van a ser aquellas sustancias que cuando van a estar en presencia de otra base, van a formar bases conjugadas, mientras que las bases van a ser lo contrario, es decir, en presencia de un ácido, una base va a formar un ácido conjugado. Con lo cual, como veremos ahora en breve, podemos definir a grosso modo que un ácido es aquella sustancia que cede protones y una base es una sustancia que los capta. Observemos la siguiente reacción química. Podemos observar con las letras HA lo que vendría a ser una representación de un ácido genérico, y con la letra B vamos a estar representando una base genérica. Podemos ver que cuando ambas sustancias reaccionan, el que en un principio era nuestro ácido pasa a ser una sustancia aniónica sin el protón que tenía previamente, mientras que nuestra base reactiva pasa a ser una especie catiónica que ha ganado un protón. Partiendo de la definición clásica de que un ácido cede protón y una base es quien los capta, las especies formadas en esta reacción van a ser la base conjugada para el ácido que perdió su protón y ahora pasa a ser una base conjugada, ya que al ser una especie aniónica va a tener una alta afinidad por los protones con carga positiva, de allí que se le llame base conjugada. Y por último, nuestro ácido conjugado, ya que si esta reacción ocurriera en el sentido inverso, es decir, de derecha a izquierda, este ácido conjugado, que originalmente era una base, va a ceder protones, es decir, se va a transformar en un ácido. Que una reacción sea del tipo reversible, es decir, que logre ir desde los reactivos hacia los productos y de los productos a los reactivos, va a depender en esencia de la fuerza que tenga ese ácido o esa base. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente, que los ácidos o bases fuertes van a ser aquellas que se disocien completamente y de forma irreversible. Es decir, la reacción química tiene un único sentido, que va a ser para el caso de este ejemplo, en donde vemos al ácido clorhídrico en un medio acuoso, que el mismo se va a disociar en protones y aniones cloruro, imposibilitándose la posibilidad del retorno. Es decir, la reacción jamás podrá ir de derecha a izquierda, en contraposición con lo que ocurría en los ácidos débiles, en donde esta reacción, que va en ambos sentidos, llegaba a un equilibrio dinámico. Es decir, no tienen un estado de inicio y uno final, sino más bien un estado de inicio y un estado de equilibrio, mientras que los ácidos fuertes tienen un estado de inicio y un estado final. Sepan que la mayoría de los ácidos en la biología son ácidos débiles, es decir, se disocian de forma parcial irreversible, lo que va a permitirles poder funcionar como una sustancia buffer con capacidad de amortiguar los cambios de pH en el medio, como desarrollaremos en breve. Ahora pasemos a definir el concepto de potencial de hidrógeno, o también conocido como pH. El mismo, con un valor numérico, va a representar una medida de acidez o de alcalinidad de una solución, expresando de esa manera la concentración de iones hidrógenos que están presentes en dicha solución, cuya escala va del 1 al 14, siendo lo que es un pH 7 neutro, menor a 7 ácido y mayor a 7 alcalino. El pH como magnitud no tiene ningún tipo de unidad, simplemente va del 1 al 14, y se va a calcular como el menos logaritmo de la concentración de protones en una solución, con lo cual, al ser una escala logarítmica, a mayor concentración de protones habrá un menor pH, es decir, la sustancia será más ácida, y caso contrario, cuando la concentración de protones sea baja, el pH será mayor. Ahora, centrándonos en el organismo, el valor de pH normal para la sangre va a ir de 7,35 a 7,42, pudiendo variar de bibliografía en bibliografía, en donde a veces se contempla 7,38 a 7,42. Fíjense la escueta brecha que existe entre los puntos máximos y mínimos de valores fisiológicos, en donde cuando nos encontramos por debajo de 7,35 decimos que el individuo se encuentra con una acidosis, y cuando se encuentra por arriba de 7,42 decimos que se encuentra en una alcalosis. La acotada brecha de pH que existe no se debe a que pequeñas variaciones en la concentración de protones inmediatamente reflejan una alteración en el pH, sino que, nuevamente, como les dije antes, al ser una expresión logarítmica en base 10, grandes alteraciones en la concentración de protones representa pequeños cambios en la variación de pH. Una salvedad que quisiera aclararles es que si bien en la medicina usamos el término acidosis o alcalosis para hacer alusión a las alteraciones del estado ácido-base en la sangre, sepan que, en ese caso en particular, en realidad nos estamos refiriendo a una acidemia, es decir, un valor de pH ácido en la sangre, o alcalemia, o sea, un valor de pH alcalino en la sangre. En cambio, cuando nos estamos refiriendo a un tejido, en esos casos sí podríamos hablar de alcalosis o acidosis. Puede haber situaciones, por ejemplo, en donde tenemos una acidemia normal y sin embargo tenemos un tejido acidótico, como puede ocurrir, por ejemplo, en un infarto isquémico, en donde al dejar de fluir sangre hacia un determinado tejido, por ejemplo, por un tromboembolismo, dicho tejido aumenta su metabolismo anaerobio, aumenta la producción de dióxido de carbono, este se junta con agua formando ácido carbónico y disociándose a protones, generando una acidificación del medio. Ese podría ser un caso de un tejido con acidosis, pero con un pH normal en la sangre. En cambio, siempre que haya acidemia, tendremos acidosis, pero no necesariamente en el sentido inverso. De todas maneras, esto es una salvedad. A fines de esta clase vamos a estar utilizando el término acidosis o alcalosis para hablar de las alteraciones del pH en la sangre. Volviendo a los valores fisiológicos, la media para la sangre arterial es de 7,4 y para la sangre venosa de 7,36. Como mencioné en el ejemplo de la acidosis, fíjense que esta pequeña disminución del pH en la sangre venosa respecto a la sangre arterial se debe a que la sangre venosa está llevando mucha mayor cantidad de dióxido de carbono, que al mismo, como desarrollaremos un poco más adelante, vamos a ver que corresponde a un ácido volátil. Con lo cual, si sabemos que el dióxido de carbono es un ácido volátil y que el mismo disminuye el pH del medio en el que se encuentra, y sabiendo que el metabolismo celular genera altísimas cantidades
moles de dióxido de carbono por día, estamos en condiciones de poder afirmar que el organismo tiene una tendencia natural hacia la formación de ácidos. Recordemos que los pHs menores a 7,35 los vamos a considerar como acidosis, es decir, una alta concentración de protones, y que cuando se encuentre por arriba de 7,42 vamos a decir que ese organismo se encuentra en alcalosis, es decir, va a tener una baja concentración de protones. Y los rangos normales, es decir, entre 7,35 y 7,42, van a ser posibles de mantenerse en ese rango tan estrecho gracias a los sistemas buffers, de los cuales también hablaremos un poco más adelante. Hasta acá la presente clase. Espero que la misma les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video.